queríamos contar en directo, pero la conexión no estaba bien y se cortaba y alguna gente no lo veía bien. Entonces vamos a contar en este video. Perdona a la gente que estaba esperando tan tarde. Primero quiero contar una cosa. Para los japoneses es muy importante respetar a los demás, a la otra cultura y no molestar a la gente en la calle, en el tren. Así que no puedes hacer siempre lo que tú quieras. Por ejemplo, pegando en el cristal de la cafetería, tirando una pelota a la gente, al coche. Eso no está bien. Ten cuidado. Eso es, vosotros tened en mente durante todo el vídeo que en Japón es muy importante mantener la tranquilidad, la armonía en el ambiente. Este vídeo lo estamos haciendo, bueno, seguramente ya lo estaréis intuyendo, por los sucesos que ocurrieron del youtuber Logan cuando estuvo aquí en Japón. Nosotros no somos muy fans de hacer vídeos sobre noticias recientes o que están frescas o sobre cotilleos. Normalmente solemos estar alejados de ese tipo de cosas. Pero esta vez, bueno, ya que ha pasado un mes del tema se ha calmado la cosa un poquito, queremos hacer este vídeo para aportar algo más, para aportar algunos datos. De todas maneras, este vídeo no trata de Logan Paul en sí, sino que vamos a tratar muchas más cosas de por qué esto ocurre o de cómo está la situación ahora mismo en Japón en cuanto a este tema. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto, dejando un poco de lado al personaje de Logan Paul, que por cierto, personaje que no conocíamos hasta que no ha pasado todo esto. Y bueno, gracias a vosotros que en Twitter pues, nos mandabais tweets de oye, ¿qué pensáis del tío ¿no? Haced un vídeo sobre este tema y nosotros no sabíamos ni quién era. De hecho, no hemos visto ninguno de los vídeos que tiene en su canal, o sea, ni de los de antes, ni lo que ha hecho cuando estaba en Japón. Lo que sí hemos visto ha sido un mini vídeo en Twitter, una especie de recopilación de todas las paletadas que ha ido haciendo el tío mientras estaba en Japón. Bueno, vosotros imagino que lo habréis visto ya, ¿no? Para el que no lo haya visto, por ejemplo, mi madre que está viendo los vídeos, bueno, pues es un youtuber muy grande, unos 15 millones de suscriptores, que ha estado en Japón unos días y ha hecho una serie de cosas por la calle, molestando a la gente, o molestando policías, cortando el tráfico, bueno. Pero lo peor de todo, la guinda del pastel, fue que fue a un bosque, a Okigahara, está al lado del monte Fuji, y grabó el cadáver de una persona que se ha suicidado allí. Bueno, de todas maneras, con la cantidad de vídeos que ha habido sobre este tema en YouTube, seguramente la mayoría de vosotros pues ya sabréis lo que ha pasado. Lo que sí os podemos decir es que a vosotros os ha llegado solamente la puntita del iceberg, pero debajo del mar hay mucho más hielo que no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Que Logan Paul no es el único turista que está aquí haciendo ese tipo de cosas. Vale que ha sido el que más repercusión ha tenido, porque 15 millones de suscriptores, y también ha sido el que más lejos ha llegado, ¿no? Metiendo la pata. Pero aún así no es el único que hace este tipo de cosas. Hay turistas o, bueno, gente que ya está residiendo en Japón, estudiantes de intercambio, lo que sea, que hacen Logan Poladas bastantes veces y obviamente no tienen ningún tipo de repercusión porque son gente anónima, no tienen canales de YouTube ni son famosos, así que pues nadie se entera. Obviamente la mayoría de turistas que vienen a Japón son gente respetuosa, bueno, quiero decir, son gente normal, que se comporta normal y que bueno, que sí, tienen sus más y sus menos en cuanto a malentendidos culturales, pero bueno, son cosas que no afectan a nadie, son gente que no viene a molestar. Pero sí que hay una cierta minoría de turistas que la lía bastante. Y de esos turistas queremos hablar, porque son gente que, bueno, viene a Japón, se desmadra, se vienen arriba y empiezan a hacer tonterías, empiezan a molestar a gente o empiezan a hacer cosas que en sus propios países no harían. A saber qué se les pasa por la cabeza para ir a otro país a molestar a la gente o a burlarse de la gente. Pero sí que hay un motivo, sí que podemos decir que Japón es un país bastante fácil para ese tipo de gamberradas, ¿no? Vale, aunque los japoneses sabemos que hay turistas que hacen esas cosas, pero no pensamos todos son así, ¿no? Sí, en el caso de Logan Paul es muy famoso y salía mucho la noticia y estamos un poco impactados, pero en general los japoneses no vamos a pensar mal de todos los extranjeros. A los japoneses que no les gustan los extranjeros, ya antes de Logan Paul no les gusta, ¿no? Ya eso no va a cambiar Logan Paul. Pero los demás japoneses sabemos diferenciar. Hay turistas malos y turistas buenos, igual que hay japoneses malos y japoneses buenos, ¿no? Logan Paul no es el primero que ha hecho esas cosas y ha salido en la noticia. Yo recuerdo que hace 10 años salió un hombre, fue a nadar en el agua del Palacio Imperial. Él estaba desnudo totalmente y mucha policía vino y quería capturar. Y como estaba molestando a la gente, ¿no? Imagina un hombre va al jardín del rey de España y se desnuda y quiere nadar en el puente, ¿no? Eso no puede ser, pero hay extranjeros que quieren llamar la atención y está haciendo cosas malas en la calle, molestando a la gente, gritando.
no tiene educación. Entonces, si pensáis, ay, qué pena, no podré encontrar trabajo en Japón o no podré entrar restaurantes, eso no va a pasar, no pasa nada. Desgraciado de mí, que he tenido que presenciar en directo fechorías de este tipo hechas por turistas o por incluso compañeros de clase cuando estaba en la universidad, incluso por miembros de grupos de música que vienen a tocar a Japón, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Conocí a un chico japonés que él tenía una banda, Crystal Lake se llama, y bueno, hicimos buenas migas y tal. Y él, como tiene muy buen nivel de inglés, se encargaba de recoger a los grupos del aeropuerto y guiarlos por la ciudad, organizarles los conciertos y todo eso. Y como, bueno, pues a mí también me gustan esos grupos, él me decía de vez en cuando, ¿quieres venir y conoces a Asking Alexandria? ¿O quieres conocer a Bring Me The Horizon? Bueno, grupos de metal y hardcore y cosas así. Y claro, a ver, yo pues emocionado, ¿no? Pues a mí me gustan esas bandas, o me gustaban. Lo digo porque según la actitud que tuvieron esa gente aquí en Japón, la verdad es que me dejaron de gustar. Dejé de escuchar su música por las cosas que hacían. Los peores sin duda, yo lo siento, al que le guste Asking Alexandria, pero los peores sin duda fueron Asking Alexandria. Aparte de beber alcohol donde fuera, emborracharse, incluso llegaron a tirar sake y cerveza en el tatami de un izakaya, o sea, la liaron bastante. Yo eso no lo vi, no lo presencié, pero sí que estuve la primera vez que se montaron en un tren. No sé si lo habéis visto, tampoco sé si en vuestros países lo hay, pero en los trenes japoneses, justo debajo del techo, pues hay como una repisa de barrotes de hierro para poner las maletas. Hay un espacio más o menos así entre el techo y los barrotes de hierro. Pues uno de ellos cogió y se subió arriba, ¿no? Y bueno, pues yacía tumbado encima de los barrotes y no sé, era como intentando llamar la atención de los japoneses, pero a mí me hacía mucha gracia porque los japoneses no hacían nada, los japoneses estaban así. Pues cosas de ese tipo hay bastante. La peor experiencia que tuve en cuanto a esto fue en un concierto. Yo estaba haciendo fotos, estaba debajo del escenario y a mi izquierda tenía un grupo, eran por lo visto soldados de Estados Unidos, que estaban molestando bastante a los japoneses, o sea, a los chicos y a las chicas. Ellos cogían y se empujaban unos a otros contra los grupos de amigos, de japoneses que estaban viendo el concierto, pues cogían, se empujaban, se chocaban y bueno, partían el grupo, ¿no? Y se reían y tal. Y también, digamos, había toqueteos a las chicas, ¿no? Entonces yo estaba ya un poco harto, ¿no? Cogí, yo estaba haciendo fotos así y con el codo le pegué así un codazo, no te voy a dar, ¿eh? Con el codo le pegué un codazo al chaval este que tenía al lado y después mi amigo me dijo, lo que acabas de hacer, acabas de pegarle a un soldado de Estados Unidos, ¿no? De estos que vienen de la base de Yokosuka a ver los conciertos y tal. Yo no sabía que era soldado ni nada, pero no pasó nada, ¿eh? Yo creo que ni se dio cuenta de quién le dio el codazo, porque aquello era pues gente bailando así, ¿no? Un poco, ¿no? Era aquello mosh, claro, todo el mundo así, ¿no? Entonces por ahí me libré, creo yo. Más o menos. Con la cantidad que ya una vez. Viniste, ¿no? Sí, y nunca más iré. Y después, bueno, un compañero canadiense de clase cogió y el primer día que estuvo aquí como estudiante de intercambio en la universidad robó una bici. El caso es que gente haciendo Logan Poladas hay un montón y eso va a seguir pasando, eso es así. Por eso los japoneses estamos un poco preocupados porque dentro de 2 años hay Olimpiadas de Tokio y hay muchos extranjeros van a venir para ver. Entonces no sabemos qué tipo de extranjeros va a venir, qué va a hacer, ¿no? Es que nosotros no estamos preparados para convivir con tanta gente así. Y también hay extranjeros, no saben comportarse en Japón, ¿no? Comportarse en Japón, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé. Voy a escribir una guía de papel que tiene que comportarse así. ¡Oh! Tienes que verlo en nuestro canal, ¿no? Entonces, ¿tú crees que para alguien de otro país es muy fácil venir a Japón y hacer ese tipo de tonterías? Yo creo que sí. El motivo que tantos turistas están haciendo cosas malas o se comportan así es porque los japoneses no solemos decir nada. Es que no queremos tener la relación con ellos si están haciendo cosas malas porque ya sabemos que esa gente es tonto, ¿no? Esa gente es tonta y ignorar es más fácil, ¿no? Aunque digamos algo, no va a cambiar nada porque ya sabemos que es tonta, ¿no? No va a cambiar. No puede educar ahora porque no somos madres. Es que mira, si decimos algo y después nos hacen daño,
es peor, ¿no? Entonces es más fácil ignorar y seguir normal, aunque no, como si no fuera pasando nada, así, no mirar, así es más fácil. Esto que comenta Yuko de evitar el conflicto con los demás y tal, es bastante propio de la cultura japonesa, ¿no? Y parece que hay gente que se aprovecha de esto y que puede hacer en Japón lo que quieran. Tienen barra libre para hacer lo que les dé la gana y que no les pase nada, que no haya consecuencias. Y yo creo que en parte este comportamiento viene dado porque este tipo de gente tiene una impresión de los japoneses de que son personajes ficticios o que son como personajes de anime, por decirlo de alguna manera, y ellos están en un escenario en el que pueden hacer lo que les dé la gana sin que les pase nada. Y en parte puede parecer eso, puede parecer que no les vaya a pasar nada, hasta que hagan un día algo ilegal y los vea la policía y bueno, dependiendo de lo que hayan hecho, pues puedan terminar deportados a su país para siempre. Sed buenos.